Buenas tardes, señores estudiantes universitarios. ¿Me confirman el audio, por favor? Se escucha muy bien. Sí, se escucha. Se escucha, escucha. doctor. Sí se escucha, Lice. Sí se escucha. Hola, buenas escucha. tardes. ¿Me Sí, confirman se escucha muy el bien. audio, por favor? Sí se escucha. Sí se escucha. Escucha. Oye, Los que levantaron la mano, ¿tienen alguna pregunta? Pueden habilitar su micrófono. Sí, Lice, se puede. Está bien, sí. ¿Me escuchan, no? sí. Sí, Lice. Se escucha Muy bien. perfecto. Está bien, doctor. Sí, licenciado, Se presente. escucha normal. Se escucha normal. Ok, vamos a empezar con un breve repaso del tema anterior, con unas pequeñas preguntas, como les había mencionado en la clase anterior. Entonces, comenzaremos y hoy vamos a avanzar hidrostática, hidrodinámica. Vamos a ir por puntos claves. 60 minutos, 90 minutos no son suficientes para aprender todo el tema de hidrodinámica e hidrostática. Entonces, vamos a ir por puntos claves y cosas que nos pueden preguntar en nuestro parcial. ¿Están de acuerdo? Genial. Sí, Estamos de doctor. acuerdo, doctor. Súper, Lice, súper. Sí, lo hice. Muy bien, entonces vayan respondiendo, por favor. No es rama de la física. ¿Cuál es? Ninguno. Ninguno. Todos. Ninguno. ¿Ninguno? ¿Seguro? Bioacústica. Ninguno. Todos. La C. Todas. Son todos, Sí. Lice. Todos. Todos, Lice. Todos. Todos. Esas son ramas de la biofísica. Todas no son ramas, ¿no ven? Porque Todas después son de- ramas, doctor. No, no son ramas de la física. No son ramas. No son. La respuesta sería Ramas de la biofísica. la C, ramas de la biofísica. ¿Y qué es una rama, loquito? No, lean bien la pregunta. Dice, no es rama de la física. Todos. Ninguna es rama. No, si ponen ninguna, tengan muy en cuenta esto. Si ponen ninguno, significa que estas son ramas. Analicen bien la pregunta. Entonces sería Inciso todo. C. Todos. Porque todas estas no son ramas. Entonces sería todo por Lice, ¿no? Exacto. La respuesta es todos. Serían todos. Todos serían. Vamos a la siguiente pregunta. Y No la es rama mecánica. de la biofísica. La respuesta es la C. La C. ¿Seguros? Esta, Ninguno motores celulares, ¿ya? Ninguno. La D, La serie, la serie La rama. ninguno. La C. La E, Ninguno. Viernes. Ninguno, ¿no ven? Porque todas son ramas. Ninguno. Ah, es la A, doctor. El siguiente concepto corresponde a, esencialmente se trata del intercambio de información a nivel celular. ¿Cuál es? La C. Comunicación. La D. Es licenciado. La D. Comunicación molecular, la D. Comunicación Comunicación molecular o comunicación La celular. D. La D. La D. Muy bien. Un índice de masa corporal de 30 a 34.9 corresponde a Tipo 1. C. Tipo 1. Obesidad tipo S. es la D, Obesidad tipo 1, licenciado. La C.
1, obesidad 1, obesidad 1. La D. Inciso D. La Obesidad D. tipo. Es la de La C. obesidad tipo 1. Grado 2. Es la La X, C, es la la X. Tipo 2, tipo 2. Es la C. Es la C. Es la C. Es la C, ¿no ven? Sí. Sí, licenciado. Revisen bien su cuadrito que está en su libro. Vamos a la siguiente. Un índice de masa corporal de 25 a 29.9 corresponde a obesidad. Sobrepeso. Ninguno, ninguno. Ninguno. Ninguno, ninguno. 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 Dice ninguno. Ninguno. Licenciado, ninguno. Ninguno. Vamos a la siguiente pregunta. El tema de hoy. La densidad absoluta es... Tienen un minuto, lean la pregunta. La. La, La. la, A. ninguno. Inciso A. ¿Otros dicen ninguno? Inciso A. Inciso A. Inciso A. Inciso A. Inciso A. Veremos si están respondiendo bien. Muchachos, ustedes saben que la densidad, ¿cuál es la fórmula? Masa sobre Volumen. volumen, ¿no ven? Ya sea en el sistema internacional o en el sistema CGS, ¿no? Está bien. La siguiente fórmula corresponde a La B. La B. La B. La B. La B. Presión hidrostática. Presión hidrostática. Presión hidrostática. La B. Yo ya muy bien, tengan muy en cuenta algo. Presión hidrostática. Ya que en su libro solo hay 3, 4 ejercicios por tema, no son complicados, simplemente es reemplazar, ya algunos lo debieron hacer. Si bien tal vez no entre ejercicio, les pueden preguntar fórmulas, les pueden preguntar conceptos. Y es por eso que a mí en este momento de nada me va a servir tratarles de enseñar la hidrostática, la hidrodinámica desde el principio, porque uno, por el tiempo, no me van a entender porque voy a ir rápido. Dos, no nos va a servir mucho ahora porque su examen no es de ingreso en ingeniería. Como les digo, van a ser cosas puntuales, alguno que otro ejercicio como el índice de masa corporal, tal vez reemplazar en esta fórmula. ¿Entienden? Entonces, veremos cuál es la fórmula. La presión hidrostática, ¿no? Es la misma que está en su libro. Puede variar, pero es la misma. ¿Cuál es el concepto de Arquímedes? ¿Qué nos dice Arquímedes? ¿Tienen un minuto? La B. La B. ¿La B? ¿La B de buey? ¿Cómo tienen colegio? Es la B de buen loco. ¿La B de bueno o la D de Diosito? La B de bien. La B de bien. La B, la B. La B de yo. La B de yo. Es la C. La C. La C. La C. ¿Qué nos dice el principio de Arquímedes? Que todo cuerpo en contacto con un líquido en equilibrio experimenta una fuerza vertical dirigida de abajo hacia arriba. Esa fuerza va a ser igual al peso del volumen del líquido desplazado. O sea, que va a haber un líquido desplazado. Empuja hacia arriba. Hace esa fuerza de empuje, ¿verdad? Sí. Exacto. Muy bien. Entonces tienen que volver a repasar. Les pueden preguntar conceptos de Arquímedes, de Bernoulli, ¿ok? Tienen que repasar. Por eso vamos a ir a puntos claves directamente hoy. El concepto de caudal, ¿qué nos dice?
El del caudal es la E, licenciado. La E, inciso E. ¿Y los demás qué dicen? La E. La E. La E. Inciso E, doctor. Inciso Hay E. 460 conectados y solo me Licenciada, la E. La E. Inciso E. La E. La E. La E. La E. La E es. La E. La D. La D. La E. La E. Es la E. ¿Están seguros? La E, doctor. Chismos abajo de emergente. Sí, es la E. Es la E. La E no tan bien. D. Les pueden preguntar también gráficos, ¿no? Si en todo caso no les preguntan conceptos. Ahorita está relacionándose también con los gráficos, ¿ok, muchachos? Inciso D. Inciso La B. C. Inciso B. La E, Inciso G, C. ninguno. Inciso D. D. La D. B. Inciso D. Inciso D. B. B. Inciso B. La Inciso B. La B, dije, la Inciso B. Inciso C. A. Inciso A, licenciado. Es la B. Inciso B. La B. Inciso la B. La Z. Y la L. Ninguno. El C. Es la C. La C La es C, licenciado. Es El la inciso A. C. Inciso B. Inciso B. La C más grande. Es la D, dice. Inciso B. La C. Siempre debe Respeto, más respeto. Teorema de Es la C. Es la E. el Ese C. principio de Bernoulli. Inciso B. Es la B. La imagen Dice está- es la C, la C. El Dice la C. C. La B. Es la Es la C. La B, la B, la B. Es la B. La B. Ya, muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Vean las imágenes que están en su texto. Les pueden preguntar como conceptos o fórmulas, algún ejercicio o directamente pueden dar imágenes. ¿Ok? Entonces, no lo dejen pasar de largo. Bien. ¿Cuánto es? Es la D. Esto es este, ¿ya? es la C. Es la A. ¿No es la A? La. Es la B. Es la No sé. Es la A. Es la C. A. Es la A, profesor. Es la C. Es la A, Lice. Es la A. C es licenciado. Algunos dicen la C. ¿Por qué la C? ¿Me pueden Es decir, el- por favor? Los que dicen la A también, díganme por qué la A. Disculpe, doctor, Porque se parece. que si nos podría dar un ejemplo de cómo resolverlo, el ejercicio, por favor.
Sí, por favor, listo. Sí, por favor, profe. Están Sí, eliminando. sobre Sí, estamos eliminando. Se utiliza la fórmula de la densidad Sí, la fórmula. para tener una idea. No estaría solo dividiendo por ejemplo, masa sobre metro cúbico y sale 0,78. Bueno, yo digo eso. Ya les voy a explicar algunas diapositivas, entonces les voy a silenciar. La fórmula de la densidad absoluta tienen que aplicar. Es la A, reemplazando la fórmula de la densidad. Exacto. Vamos a hacerlo ahorita ya. Entonces comenzaremos. Por favor. Les voy a bloquear y la reunión ya está bloqueada por si acaso para que nadie nos ingrese. Hay personas que ingresan y simplemente nos perjudican. Entonces, vamos a empezar y luego hacemos este ejercicio. Igual hay un ejercicio similar a este en la siguiente diapositiva. Bueno, empezaremos. Ok. ¿Cuál era la respuesta acá? Era el inciso. Está mal. Es la respuesta A, ok. Está mal. Entonces, continuaremos. Vamos a ver mecánica de los fluidos o mecánica de fluidos. Hay algunos que en colegio seguramente no llevaron hidrostática, hidrodinámica. Ejemplo, yo en colegio no lo llevé. El único que vi fue vectores. Ni cinemática, dinámica, estática, nada. Solo vectores. Entonces a mí me costó entender todos estos temas cuando postulé a la universidad. Entonces, supongo que hay personas que están en ese punto que tal vez no llevaron. Entonces lo vamos a hacer de la manera más sencilla. ¿Ya? También, como les había mencionado, puntos claves, cosas que nos van a servir. No me sirve de nada ahora explicarles qué es la hidrostática y la hidrodinámica, hablarles de, no sé, como los textos muestran, ¿no? De un lugar que ejerce fuerza, puede levantar un tanque, un elefante. Dicen, no me sirve ahorita enseñarles eso, porque no nos va a servir para el examen. Bien, entonces empezaremos. Tenemos que saber conceptos básicos de la mecánica de fluidos. ¿Ok? ¿Cómo vamos a empezar? Es una rama de la física que va a estudiar el comportamiento de los líquidos y los gases. Si hablamos a nivel del organismo, en nuestro organismo, los líquidos, que van a ser la sangre, el líquido cefalorraquídeo que circula por nuestra, digamos, dentro de las vértebras, y por los gases, ¿ok? El intercambio gaseoso que hay en los pulmones, ya les había mencionado la semana pasada, el CO2, el O2, ¿ok? Vamos a tener dos tipos de fluidos. Unos fluidos que van a estar en reposo y unos fluidos que van a estar en movimiento. Según esto, vamos a ver el comportamiento de estos fluidos. Si este fluido va a estar quieto, o va a estar en reposo, va a ser estático. Si este fluido va a estar en movimiento, va a ser dinámico. ¿Ok? Entonces, como vamos a hablar de fluidos, en este caso, no sé, en su libro menciona sangre, líquido cefalorraquídeo, etcétera, agua, lo vamos a llamar hidrostática. La hidrostática va a ser, si está en reposo, digámoslo, un líquido en reposo, ¿no? Hidrodinámica, un líquido en movimiento. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser la rama de la física que va a estudiar el comportamiento de los líquidos y los gases cuando están en reposo.
hidrostática, o si van a estar en movimiento, hidrodinámica. ¿Correcto? Bien. El fluido va a ser una sustancia cuyas partículas van a presentar una gran movilidad. Ustedes no pueden agarrar el agua porque va a presentar movilidad y se desplaza libremente debido a la poca cohesión que hay entre ellas. Una sustancia que tiene poca resistencia a no fluir y que además puede ajustarse a diferentes formas. Si en estas dos casas nosotros ponemos, no sé, rocas como están acá en la imagen, ponemos agua, la roca no se va a ajustar a la forma de la jarra, van a haber espacios libres. En cambio, si acumulamos agua en esta casa, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que el líquido, en este caso agua, H2O, se va a ajustar a la forma de la fase, ¿correcto? Como nos dice acá, la sustancia va a fluir y se va a adaptar a su recipiente. En este caso, líquidos y gases, sólidos no. La mecánica va a ser parte de la física que va a estudiar el movimiento y el equilibrio de los cuerpos, así como las fuerzas que lo producen. Entonces, la mecánica me va a ayudar para que nosotros podamos estudiar el movimiento y el equilibrio que va a existir. Habíamos hablado del principio de Arquímedes, donde me dice que para que haya una fuerza, una presión y una fuerza de empuje, el sujeto tiene que estar en equilibrio. Eso es en pocas palabras lo que menciona el concepto de Arquímedes, ¿verdad? Entonces, ¿qué propiedades tengo que saber con respecto a los fluidos? Tengo que saber la densidad, la de volumen, la masa dividida por la unidad de volumen. Nosotros sabemos que algo sólido va a tener mayor densidad que el líquido o que el estado gaseoso. ¿Cuál pesa más? Obviamente el sólido, a diferencia del estado gaseoso. ¿Qué tengo que saber de la densidad? La fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula o la ecuación no es nada más que ρ, el símbolo ρ. Algunos lo van a poner como la D, pero es lo mismo, densidad, que va a ser igual a ¿qué? Como habíamos dicho, la materia por cada unidad de volumen. La masa dividido sobre el volumen. ¿Cuál van a ser las unidades? Es kilogramos sobre metros al cubo. ¿Es importante saber las unidades? Sí, es muy importante. ¿Qué tal si la masa me da en gramos? No lo voy a poder dividir directamente a, no sé, un volumen. Digamos que tengo 3 gramos, no lo voy a poder dividir a 4 metros cúbicos. No, porque estoy alterando la fórmula. El 3 gramos tengo que llevarlo a kilogramos. Y de 100 puedo dividirlo a metros cúbicos. Lo propio, 2 kilogramos no puedo dividirlo entre 6 centímetros cúbicos. ¿Me entienden? Entonces, me tengo que fijar siempre. Tengo que fijarme siempre las unidades en las que van a estar. Si va a estar en el sistema internacional, como en este caso, kilogramo, metro cúbico, o va a estar en el sistema CGS, centímetro, gramo, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta ese aspecto. Muy bien. Lo que habíamos visto acá es la densidad absoluta. La densidad relativa, según su texto, no es nada más que el cociente de una densidad cualquiera sobre la densidad del agua. Por ejemplo, nos da un ejercicio, ¿no? Hallar la densidad absoluta, o sea, esta densidad relativa
esta de la gasolina, sabiendo que 51 gramos de dicha sustancia ocupa un volumen de 75 centímetros al cubo. ¿Qué densidad del agua? Que la densidad del agua es igual a 1 gramo centímetro cúbico. Nos está dando la densidad del agua. Y yo les pregunto a ustedes entonces, pueden activar su audio. Les pregunto, ¿cuánto es la densidad relativa? ¿Cuánto es la densidad relativa? ¿Qué entienden por cociente de una densidad cualquiera sobre la densidad del agua? ¿Alguien me explica? Su micrófono está conectado, está habilitado. Sustancia, Luisa. Una vez que tengas, ¿no sería una vez que tengas la densidad, diríamos, de la gasolina, lo puedas dividir de nuevo sobre la densidad de la agua? Creo que es eso, sí, si no me equivoco. Exacto. Si ustedes analizan cociente, no es nada más que división. ¿Ok? Entonces, yo tengo la densidad, por ejemplo, hay la densidad de la gasolina. Entonces, ¿qué hago? Divido la densidad de la gasolina sobre la densidad de agua. ¿Estamos de acuerdo? Relativa. Nos dice que la densidad relativa no va a tener unidades. ¿Okay? Directamente va a ser el resultado que le salga de la densidad absoluta. En este caso, ¿cuánto es la densidad absoluta de la gasolina? 0,68. 0,68. 68. ¿Las unidades están bien? ¿Están en el mismo sistema? No. Sí, No. Sí. está bien, está bien. ¿Están en el mismo sistema? ¿En qué sistema están? Gramos sobre En No, este porque no están GS, los ¿no ve? centímetros, deberíamos de GS. 680 serían kilómetros metro cúbico. 680. Pero ese sería en el sistema internacional. Sí. ¿Cómo sé que voy a usar este sistema, el de CGS? Porque acá ya me está dando la densidad del agua. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Sí, en ese caso Sí, sería. dice, se entiende. No. Uno más listo podría explicar, por favor. Por favor. Aquí tenemos la densidad, que es el símbolo rojo. Es igual a la masa sobre el volumen. ¿Correcto? Unidades internacionales, en este caso, que es kilogramo y metro cúbico. Pero en el sistema CGS, kilogramo, ¿qué Compañero, es? dejen escuchar la clase, por favor. Gramos, ¿verdad? ¿Y el metro qué es? Centímetros. ¿Estamos en lo correcto? Sí. Ahora ustedes me van a decir, doctor, ¿cómo voy a saber cuándo usar gramos y cuándo usar centímetros? Pues es fácil. Compañero, su micrófono, por favor. Una pequeña ayuda. Por favor. Chicos, su micrófono, porfa. Entonces, ¿qué Licenciado, unidad por favor, de ¿podría sistema voy a silenciar los usar? El micrófonos sistema para escuchar mucho CGS. mejor? ¿Están de acuerdo? Silencia los micrófonos, dice. Ya, pero están de acuerdo, es que habilité para que si tienen alguna pregunta acá, porque va a entrar aquí. De acá les pueden entrar una pregunta. Esto les puede entrar, por ejemplo.
Está bien, Liz, que Entonces, siga explicando. hagamos el ejemplo. Algunos ya han sacado. ¿Cuántos sacaron? Bueno, yo he sacado 0.68 gramos, Cero simplificando coma- los centígramos. 0,68 gramos sobre centímetros Gramos, cúbicos. centígramos, Entonces, Gramos la sobre. densidad absoluta es igual a la masa sobre el volumen. Ajá, 0,68 gramos centímetros cúbicos. No, entonces la Le hice densidad una pregunta. Densidad absoluta, relativa es igual. 0,68 gramos sobre 0,68. centímetros al cubo, ¿no? Esta Hice es la una pregunta. densidad absoluta. Esta fórmula. Densidad absoluta. Ahora, la densidad relativa, ¿cuánto es? 0,68 unidades. 0,68. Solo divido en 1, ¿no? Sí. En densidad relativa no vamos a necesitar las unidades, ¿ok? Simplemente el resultado. Anótense esto. Necesitamos solamente el resultado en densidad relativa. Solo en la densidad absoluta vamos a usar las unidades. ¿Estamos de acuerdo? Dice Sí, dime. una pregunta. Hola, dime. Hay que dividir 51 por 75 y sale 0,68. Sí, está bien. O mi resultado está mal. Está bien, Liz. Está bien, simplemente esa es la fórmula. Tienen que acordarse eso. Háganse una tabla, háganse una hoja de todas las fórmulas que van a encontrar en su libro. Digan, ya la densidad es masa sobre volumen, ¿no? Pues, densidad, masa sobre volumen. Listo, se les va a quedar. A mí se me ha quedado de ese resultado es la densidad. Para ser más específico, densidad absoluta. ¿Ok? Una pregunta. Bien. Si es que en la densidad relativa nos da con kilogramos sobre metros cúbicos, ¿Ya? en ese caso, ¿cómo lo convertimos? Los gramos a kilogramos y los centímetros cúbicos a metros cúbicos. ¿Nos podría dar un ejemplo, por favor? No Te lo voy a entendí hacer esa más parte. fácil, ¿ya? Si aquí te da con kilogramos, si aquí te da con kilogramos y metros cúbicos, dices tú, ¿no ves? Aquí Sí. dices esto, ¿no? En el sistema internacional. Sí. Ok. Pues fácil, te dice que la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Esto en tu libro también te explica. Kilogramos es igual a... ¿Es así o no? 1 gramo centigramo. La densidad del agua va a ser 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. En el sistema internacional y en el sistema CGS va a ser 1 gramo sobre centímetros cúbicos. Entonces, tú lo único, antes de convertir que 1 gramo sobre centímetro cúbico es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ok? Sí. Y ya de aquí, en como están en los mismos sistemas, sistema internacional, tú solamente lo divides. Igual, no estás saltando las reglas. Es más fácil. Igual en tu libro está explicado eso y lo vas a ver así. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿qué pasaría si me piden masa? Una pregunta, doctor. Dime. ¿Sí o sí tienen que terminar en gramos, centímetros cúbicos o kilogramos, metros cúbicos? La densidad, sí. La densidad relativa, no. Tiene que terminar Esta en esos densidad, dos, ¿verdad, doctor? claro, sí o sí tiene que tener. Por eso simplemente te van a dar masa y te van a dar... Por ejemplo, a ver, les doy un ejemplo. Tengo una densidad de 2 gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Están de acuerdo?
Y tengo un volumen de cuánto, digamos de igual, 3 centímetros cúbicos. ¿Cuánto es la masa? 0.66. ¿Qué? ¿Cuánto es la masa? Calculen la masa. ¿Cuánto es? 6. 6. La masa es 6 gramos. 6. 6, ¿no ven? ¿Por qué? Porque vamos a despejar. 2 por 3. Divide pasa a multiplicar, ¿no ven? Entonces la densidad va a ser igual a, perdón, la masa va a ser igual a densidad por volumen. Entonces va a ser 2 por 3, 6. Centímetro cúbico con centímetro cúbico se van. Entonces me va a dar igual a 6 gramos. Esto va para la compañera que me preguntó qué pasa si no son las mismas unidades. Pues no lo podría resolver. Antes tendría que hacer un factor de conversión. De conversión. En cambio acá, como están las mismas unidades, puedo despejar. Esa es la importancia de que estén en las mismas unidades. Entonces, para su libreta ya tiene una fórmula, perdón, ¿sí? 2 fórmulas, densidad absoluta y densidad relativa. Y la tira y el volumen. Vamos con la siguiente. Voy a apagar el tiempo. Bien, vamos con el siguiente. Vamos a hablar del peso específico. ¿Qué es el peso específico? No es nada más que el peso de un cuerpo entre la unidad de volumen. Entonces, en su texto está con P. Tal vez es para que ustedes se den de cuenta. Generalmente, el peso se abrevia con una W, ¿no? El peso. Esta es la correcta abreviación del peso para no confundir. Pero acá en su texto está con la P. Yo se los puse así porque necesitamos saber esta fórmula. Ya tienen una tercera fórmula para su libretita. ¿Ok? Ya tienen una tercera fórmula para su libretita. Entonces, ¿necesitamos saber esto? Sí, necesitamos saber esto. Entonces, ¿cuáles van a ser sus unidades? El peso va a ser en newton y sobre metro cúbico. Obviamente un volumen siempre va a ser metro cúbico, ¿verdad? Nos da un ejemplo. Hallar el peso específico de una cantidad de líquido desalojado de un recipiente al ser introducido un objeto de 10 metros cúbicos de volumen que experimente una fuerza de empuje de 3 y de 5 newton. Supongo que dice 3 newton aparte 5 newtons, o sea que nos está pidiendo 2 respuestas. Bien. Entonces, el peso, en el peso específico, simplemente tenemos que reemplazar. El peso va a ser igual a la fuerza. El peso, me van a decir seguramente, ¿por qué? Pues por esto. El peso que es igual. El peso es igual a y la fuerza nos dice el principio de Arquímedes que la fuerza va a ser igual, la fuerza de empuje va a ser igual al peso del objeto. Entonces simplemente reemplazamos.
Si peso va a ser igual a fuerza, vamos a tener una fuerza de 3 newtons. ¿Está en el sistema? Sí, está en el sistema. Muy bien. ¿Está en el sistema? Sí, tenemos en el sistema. ¿Está en newton? Está en newton. ¿Puedo reemplazar? Sí, puedo reemplazar. ¿Por qué? Porque me tiene que dar el peso específico en newton sobre metro cúbico. Entonces, reemplazo. 3 dividido entre un volumen de 10 metros cúbicos, ¿cuánto es? Es 0.3. Entonces, tengo la respuesta de esto. Lo mismo con estos otros 5 newtons. 5 dividido entre 10 me va a dar 0.5 newton sobre metro cúbico. Entonces, este ejercicio de su libro, como les digo, siempre es un error de transcripción. Yo supongo que aquí hay newtons y que necesitamos 2 resultados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no, su ejercicio no sale. No puedo convertir en otro sistema, nada, porque ya tengo newton. Ya tengo metro cúbico. Entonces no es necesario. Y es así como generalmente va a entrar los ejercicios a su texto, a su parcial. Entonces ya tenemos 3 fórmulas que tienen que memorizar. Pueden preguntarles, si es que no les preguntan la fórmula, pueden preguntar en la unidad de expresión en qué sistema se encuentra. ¿Ok? La fuerza que van a ejercer los líquidos sobre los objetos en los que se van a sumergir. ¿Ok? Si tú tratas de empujar, no sé, a ver, ¿cómo les digo? Un ejemplo de más adelante, con eso lo vamos a ver. La ecuación, ¿cuál es la ecuación de la presión hidrostática? Es esta. Ya tenemos 4 ecuaciones. 5 si es que llega a ingresar esto. Como les había dicho, hay varias abreviaturas que están en su texto, que las que tienen, si ya han avanzado esto en su colegio, se van a dar de cuenta que es muy diferente en las fórmulas, ¿verdad? No la fórmula en sí, es diferente la abreviatura con la que se está colocando. Entonces, peso es igual a ¿qué? A gamma por altura. Gamma, ¿qué es? Es el peso específico del líquido. ¿Cómo hallo gamma? Es la densidad del líquido por la gravedad. Despejo, reemplazo y lo multiplico por la altura. Me dirán, pucha, no me puedo acordar para hacer un ejercicio. Pues fácil. Presión hidrostática en otra fórmula no es nada más que densidad, gravedad y por altura. En vez de decir gamma, entonces la presión hidrostática es igual a la densidad por la gravedad y por la altura. ¿Qué me dice mi librito? Me dice que esta presión tiene que estar expresa en dinas sobre centímetro al cuadrado. Me puede preguntar entonces en el examen. ¿Cuál es la expresión de medida que usamos en presión hidrostática? Newtons. No, es dinas sobre centímetros al cuadrado. Si entras a esta fórmula, está bien. Esta es la fórmula más resumida de presión hidrostática. Ya lo hemos demostrado. Gamma, que es el peso específico del líquido. Vamos a tener la densidad. Gamma es igual a ¿qué? A la densidad por la gravedad. Densidad por gravedad. Y por altura. Entonces,
Simplemente ya lo estoy despejando y esta sería la fórmula general. ¿Ok? Si llegase a entrar esta fórmula, que es presión igual a densidad por gravedad y por altura, está correcto. O una de estas igual están correctas. Bien, con esta fórmula ustedes tienen que hacer un ejercicio que está en su texto donde dice un paciente pesa 100 kilogramos en el aire y 80 kilogramos en el agua. Tienen que hacerlo con este ejercicio. Bien, perdón, con esta fórmula. Continuemos. Bien, vamos al principio de Pascal. En lo más resumido, ¿no? ¿Qué me dice el principio de Pascal? Me dice que la presión ejercida sobre un fluido, sobre este fluido, poco compresible y en equilibrio, dentro de un recipiente de paredes indeformables, o sea que esta pared no se va a deformar, digamos lo que es sólido, igual acá, no va a haber deformación. Se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos de fluido. ¿Qué quiere decir? Que por más que un área pequeña o aquí un área grande, la fuerza 1 ejercida aquí acá va a ser igual, perdón, va a ser igual en relación a la fuerza 2. ¿Ok? Por ejemplo acá, con la misma fuerza que se está empujando este pequeño objeto, va a salir por estos orificios el volumen de agua o el líquido que esté adentro. Bien, ese es el principio de Pascal. Simplemente sépanse el concepto, nada más. Les pueden preguntar el concepto de cualquier principio. El principio de Arquímedes. ¿Qué me dice el principio de Arquímedes? Me dice que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo, o sea, si yo tengo acá un recipiente lleno de agua y acá le introduzco una piedrita, esto va a rebalsar, ¿verdad? Y aquí vamos a tener un volumen desalojado. Un cuerpo total o parcialmente sumergido, esto está totalmente sumergido en un fluido, agua, en reposo, recibe un empuje, o sea, va a tener una fuerza de empuje de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Igual, si esa fuerza de empuje va a ser igual ¿a qué? Al peso del volumen del fluido de salón. ¿Qué tal si aquí la fuerza que va a usar es 4 newtons? Para no equivocarnos, solo 4. Creo que con los sistemas se están perdiendo. Tienen que repasar sistemas. Digamos que es 4. El agua que ha sobresalido de este recipiente, ¿a cuánto va a ser? A 4. Eso nos dice el principio de Arquímedes. Un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo recibe un empuje de abajo hacia arriba, igual al peso del volumen del fluido que se desaloja. ¿Ok? Hay 3 variantes. Si la fuerza del peso es mayor que la fuerza de empuje, si el peso, ven, peso, W, es mayor que la fuerza de empuje, significa que el objeto de masa se va a quedar en el fondo. Si la fuerza del peso es menor que la fuerza de empuje, va a estar flotando. La fuerza de empuje, el peso es menor a la fuerza de empuje, entonces va a flotar. Si la fuerza del peso es igual a la fuerza de empuje, entonces va a haber un equilibrio. ¿Ok?
Bien. ¿Qué tengo que saber acá? Que en hidroestática voy a tener dos puntos. Principio de Arquímedes y principio de Pascal. ¿Ok? Les pueden preguntar, el principio de Arquímedes pertenece a la hidrodinámica, ¿por qué van a tener tantos incisos? Ninguno. Porque el principio de Arquímedes pertenece ¿a quién? A la hidroestática, de esa manera. ¿Ok? Más que el estudio de los líquidos en movimiento. Vamos a tener igual leyes. ¿Qué ley vamos a tener acá? Esta ley, ¿no? Bien. Perdón. La ley de Poiseuille es una ley que nos va a permitir determinar el flujo laminar estacionario de un líquido incomprensible y uniformemente viscoso a través de un tubo cilíndrico de sección circular constante. La forma general de la ley de Poiseuille es la siguiente. Caudal es igual a Q. A área sobre I sobre T. ¿Ok? Ya al ser hidrodinámica, va a haber un cambio de presiones. Esto también se aplica para nuestro organismo, pero más que todo con el otro teorema que lo vamos a ver ahorita. Entonces, ¿qué tengo que saber? Que la ley de Poiseuille es una ley que permite determinar el flujo laminar de un líquido incomprensible y uniformemente viscoso a través de un tubo cilíndrico de sección circular constante. Traten de memorizarlos tal cual están. Por ejemplo, por una tubería de 10 centímetros de diámetro circula el agua con una velocidad media de 3 metros sobre segundo. Hallar el caudal. ¿Cuál es la fórmula del caudal? Dicho caudal es igual a área sobre velocidad. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Caudal es área sobre velocidad. Voy a habilitar su micrófono y esto tienen que saber. ¿Cómo calculo el área? Está mal la fórmula área por volumen, creo que es. Tiene que ser multiplicando. Ah, perdón, tienes razón. Está mal, está mal. Me confundí con el otro. ¿Cómo calculo el área? ¿Por los centímetros? Ya, pero ¿cuál es la fórmula de área? No me mencionas. Pi cuartos por diámetro elevado al cuadrado. Esa es de una circunferencia. En diámetro. Ya. Esta, ¿no? Esta es la fórmula. Muy bien. ¿Cómo calculo el área? Pi. Pi cuartos por diámetro elevado al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Bien. Entonces, nadie más responde, supongo que están de acuerdo. Pi cuartos. Pi elevado a la cuarta, ¿me está diciendo? Pi cuartos. No, pi dividido sobre 4 por diámetro elevado al cuadrado. Exacto, así calculo el área, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos al ejercicio. Por una tubería de 10 centímetros de diámetro circula el agua con una velocidad media de 3 metros sobre segundo. Hallar el caudal en metros cúbicos. Caudal, primeramente necesito el área. Que habían dicho que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Me piden metros. Esto tengo que llevarlo a qué sistema?
Internacional. Metros cúbicos. Tengo que llevarlo a metros. 10 centímetros. ¿Están de acuerdo? Entonces, este es mi área. Si me siguen con su calculadora, Apaga sus micrófonos. Por favor. ok. Entonces, tiene que salirme. Eso es lo que me tiene que salir. ¿Sale, chicos? ¿Sale o no sale el resultado? Un momento. Sí sale. Está bien, metros cuadrados, ¿no? Metros cuadrados. Entonces, reemplazo caudal, área por volumen. Metro por metro, metro cúbico. Según. Entonces, esto multiplicado con esto me tiene que dar 0.023. Como no tenemos resultados en su libro, suponemos que es eso, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, ven la importancia de... No, Lice. ¿No qué? Tenemos que llevar a la unidad que más nos conviene. ¿Se entiende? Simplemente es reemplazar. Y lo que ustedes tienen que saber es área, ¿ok? Porque generalmente me van a dar el área, no me van a dar directamente, perdón, generalmente me van a dar el diámetro, no el área. Raras veces es donde me dan directamente el área. Aquí no nos menciona el área, ¿verdad? En su texto, entonces tenemos que suponer que esta es la fórmula de área, ¿ok? Simplemente es reemplazar, nada más. Reemplazar, por eso fórmula, reemplazar, fórmula, reemplazar. ¿Han sacado este resultado? Sí. Sí. Sí, Bueno, está bien. continuemos. Entonces, con estas cuántas fórmulas tenemos, 5, 6, ya tienen que estar memorizándolas. Pueden entrar fórmulas. No les digo que tal vez no, tal vez sí, pero no nos podemos arriesgar, ¿verdad? Entonces, bien. Continuamos. El teorema de Bernoulli. El teorema de Bernoulli me va a hablar de una energía por unidad de volumen de antes, de acá, porque acá viene con una energía este volumen, con una velocidad. A otra energía que va a ser después, la velocidad 2. Va a depender de qué. ¿De qué va a depender esta velocidad de flujo? Si va a ser aumentada o disminuida. Del diámetro. ¿Del diámetro de qué? ¿Me escuchan? Sí, Sí. profe. Escucho, Sí, se le escucha. ¿no? Sí, se le escucha. Ya, bien. ¿Se ve la imagen? ¿Ven la presentación? Se ve. Sí, Lice, se ve. Sí, se ve. Ya van a disculpar, se ha desconectado a través de mi Wi-Fi.
Ya entonces en nuestro sistema circulatorio lo que ustedes van a ver, por ejemplo, es la velocidad de flujo. ¿En dónde es mayor la velocidad? A ver, por instinto. ¿En dónde es mayor la velocidad? A ver, por descartes. ¿Dónde es mayor la velocidad? A ver, por lógica. ¿En vasos grandes o en vasos pequeños? Vasos pequeños. Vasos pequeños. Vasos grandes. Los En vasos grandes. grandes. Vasos grandes. ¿Vasos con diámetro pequeño o con diámetro grande? ¿Dónde? Grande. Con diámetro grande. Acá Con va a haber diámetro mayor grande. velocidad, ¿verdad? Diámetro pequeño. Grande. Acá es donde va a haber mayor velocidad. Acá. Por eso es que a veces nuestros vasos, nuestras arterias generalmente, cuando hace frío necesitamos que la sangre fluya generalmente para los órganos nobles, corazón, pulmón, riñón, cerebro. Los vasos se vuelven pequeños. ¿Ok? Si se han dado de cuenta, las venas son más grandes que las arterias. Entonces, siempre, 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 los vasos pequeños van a tener mayor flujo. Ahora, ¿dónde es mayor la presión? ¿Acá o acá? ¿Dónde es mayor la presión? En los vasos pequeños. En los vasos En pequeños. los vasos pequeños. Los vasos pequeños, ¿por qué? Porque va a ir la sangre o el fluido va a ir con más fuerza, ¿verdad? Cambio acá, no, acá va a ir, aparte de ir despacio, no va a ir con tanta fuerza. ¿Ok? Entonces eso es lo bien. Si les meten una imagen como esta, muy aparte de la que yo les puse, igual vale como teorema de Bernoulli. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que tengo que saber? Pues la fórmula. ¿Cuál es la fórmula del teorema de Bernoulli? Esta. Anótense, igual está en su texto. Nos habla de la diferencia de presiones entre dos puntos de un tubo de flujo, la diferencia de presiones entre dos puntos, las variaciones de velocidad, velocidad 1 y velocidad 2. Les había mencionado que va a ser diferente la velocidad. ¿Ok? Y va a depender de qué? De la altura de esta sección. ¿Estamos? Pues aprendan si está en su texto. Puede ingresar, como también no puede ingresar. Mucho depende. Pero si a mí me mandan a hacer preguntas para su examen, yo solo les voy a preguntar lo que está acá. Lo que ya les hice sus diapositivas. Todo está del libro. Finalmente simplemente tienen que estudiar el libro. Ok. El último teorema. Teorema de Torricelli. Nos dice que la velocidad de un líquido por un orificio es cuadrada de 2 sobre gravedad por altura, ¿no? Siendo h la altura del líquido por encima del orificio. ¿Dónde lo noté eso? Acá, ¿no ven? Esta es la altura. Altura por encima del orificio. Esta es la altura. Bien. La raíz cuadrada, entonces, esta es nuestra fórmula, la que tenemos que saber. Nos dice que la velocidad de un líquido, siendo la velocidad de salida la misma que la que adquiere un cuerpo en caída libre. ¿Qué nos quiere decir? Que la velocidad de salida de este líquido va a ser igual a la velocidad de caída de un cuerpo libre. ¿Ok? Se va a comparar con esa velocidad. Eso nos dice el teorema de Torricelli. ¿Qué tengo que saber? La fórmula. Concepto. La velocidad de un líquido por un orificio. Ah, ya escucho. Orificio. Y raíz cuadrada, entonces directamente Torricelli. ¿Ok? O si escucho la velocidad de salida
es la misma que adquiere un cuerpo que cae libremente partiendo del reposo de la misma altura. Eso quiere decir que de acá, si hacemos caer esta piedrita, no quiere decir que le estamos lanzando con fuerza. No estamos usando fuerza. Simplemente está cayendo en reposo. ¿Okay? Está cayendo en reposo y esta velocidad va a ser igual a la salida de este flujo. ¿Ok? Si les introducen esta imagen, pues, teorema de Todd-Sixel. Muy bien. Ok. Vamos a sus ejercicios para acabar. Nos dice, primer ejercicio. Como le había explicado la compañera en densidad, en todos los problemas se pueden tomar los siguientes datos. Densidad del agua, masa sobre volumen, gramo sobre centímetro al cubo. Que va a ser igual a 10 elevado a la tercera o ¿cuánto? Por kilogramo sobre metro cubo. ¿Estamos? Entonces, vamos al ejercicio. ¿Qué nos dice? Una piscina que contiene una masa de agua de 10 a la 5 kilogramos. ¿Cuál es la presión del agua sobre el fondo de la piscina que tiene un área de 100 metros cuadrados? Eso está en su texto. ¿Alguien hizo este ejercicio? ¿Quién hizo este ejercicio? Tenemos 9 minutos. ¿Alguien hizo? No. Nadie. Nadie lo hizo. ¿Por qué? Yo tampoco he hecho ahora. Haremos. Para la siguiente. Se los he hecho, pero se los he hecho en mi cuaderno, así que Haremos. es una foto de mi cuaderno, ¿ok? Bien, hagámoslo. Ya está. Entonces es una presión hidroestática. También hay otra fórmula que la presión va a ser igual a fuerza sobre área. Es otra fórmula, ¿bien? Presión, fuerza sobre área. La presión tiene que estar en pascal. Y un pascal es igual a newton sobre metro al cuadrado. ¿Estamos? La fuerza tiene que estar en la unidad de newton. El área, como usted está en metro cuadrado. Y un newton, ¿a qué equivale? Tanto que estamos hablando de newtons a kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. ¿Estamos? ¿Qué datos tengo sobre este ejercicio? La masa del agua, que es 10 a la 5. Y el área de 100 metros cuadrados. Entonces tenemos la masa de agua, que es 10 a la 5 kilogramos. Y el área 100 metros cuadrados. ¿Qué me pide hallar? Simplemente me pide hallar la presión, ¿verdad? ¿Cuál es la presión? Bien. Entonces, fuerza, ustedes saben que es, en sí tendría que ser masa por aceleración, pero como estás hablando de agua, entonces va a ser masa por aceleración gravitacional, por la gravedad sobre agua. ¿Ok? Entonces, emplazamos. ¿Cuál es la masa que estamos hablando acá? De 10 a la 5 kilogramos. Por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Este es el valor que ustedes saben, ¿no? El valor universal de la gravedad. Lo vamos a dividir sobre ¿cuánto? Sobre el área, que es 100 metros cuadrados. ¿Están de acuerdo? Ok. Sí. Lo voy a dividir. Primero lo voy a multiplicar. 10.5, si pueden, sigan con su calculadora. Simplemente estoy reemplazando. Claro, hay algunas cositas que tengo que saber por colegio, pero en algunos colegios no me enseñan. Pero para eso está acá, masa por fuerza. ¿Cuánto me sale? 10 elevado a la 5 por... antes de hacerlo me fijo. ¿Están todos en el sistema internacional? ¿Todas las unidades están bien? Sí. ¿Está todo en el sistema internacional? Sí, ¿no? ¿No? ¿Cuál no está? Sí, está todo. Está bien, entonces, bien, está entonces procedo a multiplicar el siguiente paso, ¿no? Entonces, 10 a la 5 por 9.81 dividido entre 100, ¿cuánto es? 9.810.
Ahí me ha salido 9.810. 9.810. Sí, está bien. Ya. ¿Qué hemos dicho? ¿Cuánto vale un newton? Pascal. ¿Cuánto vale un newton? Un newton es Pascales. equivalente a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿no? Entonces tengo kilogramo, tengo metro y segundo al cuadrado. Ah, entonces esto es newton. Ok, tienen que memorizar esto. ¿Cuánto es un newton? ¿Qué magnitudes van a componer un newton? Ok, y un pascal es igual a newton sobre metro al cuadrado. Ok, newton sobre metro al cuadrado. Entonces, el resultado es 9.810 pascales. ¿Están de acuerdo? Simplemente estamos emplazando. Pues eso es lo bueno de este. Solo hay un ejercicio que es para pensar. Los demás son puros emplazos. Fórmulas de emplazo, fórmulas de emplazo. ¿Ok? Bien. Vamos. La siguiente. ¿Alguna pregunta para esto? Tenemos 5 minutos. Tengo que empezar con otro grupo. ¿Alguna pregunta? El fiscal otorga. Listo. Disculpe, una pregunta. Dime. Una pregunta. Haz el 10.5, ¿cómo no? 10 elevado a la quinta. ¿Cómo has hecho? ¿Cómo las has hecho sobre 9.81? ¿Cómo lo multiplicó? Sí. Eso te refieres. ¿Cómo lo multiplico? Porque Pues has dicho fácil. ¿10 a la 5 cuánto es en valor numérico? 10 a la 5 ¿cuánto es? 1, ¿cuántos ceros? 12. 1100. 5 ceros. 5 5 ceros. ceros. No, 100.000 por 9.81. Puedo hacer aquí cuando es multiplicación y división. Chao, 2 ceros, ¿no ven? Entonces, el único que multiplico, ¿cuánto es? 1000 por 9.81 y me va a dar 9.810. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Utilizan. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Vamos al siguiente ejercicio. Sí, se entiende. una pregunta. Hallar la presión sobre el fondo de un recipiente de 25 metros de 25 centímetros de profundidad cuando se llena de agua, siendo su densidad absoluta 1000 kilogramos metros cúbicos. Entonces ya me está dando la densidad de qué? Del agua, ¿no? Pero aquí me da un dato. Puedo usar esta densidad si yo quiero, cuando me convenga en el ejercicio. Bien. Entonces vamos a resolver. Es igual presión hidrostática. ¿Se acuerdan de esta formulita que estaba en su libro? Presión es igual a gamma por altura, ¿no ven? ¿Se acuerdan? Que la gamma va a ser peso específico, el peso específico va a ser igual a densidad por gravedad. ¿Se acuerdan, no? Que habíamos visto esos datos. ¿Qué me dice que tiene que estar este ejercicio? No lo menciona acá, pero nos dice que tiene que estar en DINAS en su libro, ¿ya? En el concepto. Entonces, ok, entonces averiguo en el sistema CGS, porque voy a usar el sistema CGS, que es la DINA, que es, ¿qué? Gravedad por centímetro por segundos al cuadrado, ¿verdad? Entonces, voy al ejercicio. ¿Cuáles son mis datos? Tengo el recipiente de altura de 25 centímetros y tengo la densidad absoluta. Muy bien. Tengo altura y densidad. ¿Densidad lo puedo llevar al sistema CGS porque me conviene? Sí, puedo llevarlo. Entonces, lo llevo. Entonces, 1 gramo por centímetros cúbicos va a ser igual a... Perdón, aquí falta cúbico. ¿Va a ser igual a qué? A 1000 kilogramos metros cúbicos. ¿Estamos? Entonces, lo estoy convirtiendo según el dato que me han dado antes de realizar los ejercicios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar. ¿Se acuerdan que les he dicho que había una fórmula universal para la presión hidrostática?
Sí. ¿Qué estás encontrando? Densidad, gravedad por altura. ¿Tengo densidad? Sí, tengo densidad. ¿Tengo gravedad? Tengo gravedad, la gravedad universal. Sí. ¿Me han dado altura? Sí, me han dado Sí. altura. ¿Cuánto? 25 centímetros. Entonces, como te he dicho, simplemente desemplazo. Tienen que saber la fórmula, desemplazar. Si tienen algún problema, seguramente la van a tener en él. Por eso memorícense cuánto vale una tina, en qué sistema está, qué magnitudes usa, etc. ¿Ok? Bien, yo lo voy a multiplicar acá. Entonces, ya estamos haciendo el reemplazo. Entonces, los reemplazamos. 1 gramo por la gravedad por la altura. ¿Estamos? No me va a salir el resultado, las magnitudes, si no me doy de cuenta en esto. Gramo por centímetro por segundo al cuadrado, ¿qué es? Dina. Dina, correcto, es Dina. Entonces coloco Dina. Centímetro con centímetro, chao, ¿qué me queda? Centímetro cuadrado. Y el resultado tiene que ser mi presión, el sistema CGSE, Dina sobre centímetro al cuadrado. Si multiplicamos todo esto, me tiene que dar este siguiente resultado. ¿Ya han multiplicado? ¿Verdad? Sí, está correcto. Sí, Liz, está correcto. Correcto. Muy bien, entonces recuerden esto, dinas, newtons, etcétera. ¿En qué te tiene que dar? ¿En qué sistema te tiene, en qué magnitud te tiene que dar? Etcétera. ¿Ok? Bien. Muy bien. Ahora, con lo que ya les había hablado, ya pueden resolver su primer ejercicio. ¿Cuánto es? De la densidad. ¿Alguien recuerda? ¿Cuánto es? La inciso A es Liz. La A. Ah, ¿no ves? Inciso A. La inciso A es Liz. Muy bien, este es el otro resultado de su otro ejercicio. El otro ejercicio, que es de la persona que pesa 100 en el aire y 80 en el agua, usen el teorema de Arquímedes. ¿Ok? Y les va a salir el resultado. Si no, conmigo lo hacemos la siguiente. ¿Ok, chicos? Disculpe, una pregunta más, Vaya doctor. bien. Sí. Exacto. Una preguntita Dime, más, dime. disculpe. Ahorita el tema en general, ¿qué tema es? Disculpe, ahí para poder repasarlo, porque le cuento que no adquirí todavía el libro, entonces quisiera Es repasarlo hoy día. hidrostática y hidrodinámica de tu texto. Termostática, Hidroestática, hidrodinámica. hidrostática. Muchas gracias, doctor, muchas gracias. Ya listo, entonces, que les vaya bien. Nos vemos el próximo jueves. Tanto por Hasta la- Hasta luego, Lice. Luego, Lice. Doctor, Lice. Hasta luego. Luego, Doctor Lice. Hasta luego, gracias, gracias. te lo quito.